Bienvenidos a Pesadillas de Terror, el lugar donde las historias más oscuras cobran vida. Aquí encontrarás relatos que te harán dudar de la realidad, te pondrán los nervios de punta y te harán mirar 2 veces antes de apagar la luz. Prepárate para entrar en un mundo donde el miedo es el único compañero fiel. ¿Estás listo para escuchar lo que nadie se atreve a contar? La paz del bosque siempre me había reconfortado, pero el silencio de ese día era diferente. A veces, lo que parece ser un refugio de tranquilidad puede esconder los peores terrores. Esta es la historia de cómo un simple sendero se convirtió en mi peor pesadilla. Siempre me ha atraído la soledad del bosque. El olor a pino, el sonido del viento susurrando entre las hojas, la sensación de estar a kilómetros de distancia de otro ser humano. No hay nada igual. Mi amor por la vida al aire libre comenzó cuando era niño. Mi padre me llevaba de campamento los fines de semana, solo los dos, y explorábamos juntos la naturaleza. Me enseñó a leer un mapa, a encontrar el norte verdadero, a identificar huellas de animales. Cuando falleció hace unos años, el senderismo se convirtió en mi forma de estar cerca de él. Era una forma de mantener vivo su recuerdo. Ahora, a los 34 años, esos viajes al bosque son más que un pasatiempo. Son un salvavidas. Después de una larga semana en la oficina, no hay nada que me apetezca más que perderme en la naturaleza, aunque sea por unas horas. Incluso había planeado recorrer el sendero de los Apalaches el próximo verano. Tal vez incluso recorrerlo entero si pudiera encontrar tiempo libre en el trabajo. Pero ahora no estoy tan seguro. Todo empezó el fin de semana pasado. Acababa de terminar un proyecto brutal en el trabajo, uno de esos proyectos que te agotan mental y físicamente, dejándote con la sensación de estar vacío. El viernes, estaba agotado y sabía que lo único que me recargaría las pilas era pasar un rato en el bosque. Decidí dirigirme al Bosque Sombra Verde, una gran reserva remota a unas 2 horas de la ciudad. No era un lugar popular, lo cual formaba parte de su atractivo. No había turistas ruidosos ni familias con niños gritando, solo yo y los árboles. El viernes por la noche preparé mi equipo: botas resistentes, una vieja mochila desgastada, un par de barritas de proteínas, una botella de agua y la vieja brújula de mi padre, más por sentimentalismo que por necesidad, ya que normalmente llevaba una aplicación de GPS en el teléfono. Pero en este viaje decidí dejar el teléfono en el coche. Quería desconectarme por completo, sin distracciones, solo yo y la naturaleza. El pronóstico era bueno, así que ni siquiera me molesté en preparar una tienda de campaña y planeé regresar antes del anochecer. Salí antes del amanecer. Las carreteras estaban vacías, y llegué al comienzo del sendero justo cuando la primera luz se filtraba entre los árboles. Cerré el auto. Me eché la mochila al hombro y comencé a recorrer el sendero que ya conocía, saboreando el crujido de la grava bajo mis pies y el frío del aire matutino. Mientras caminaba, los recuerdos de mi padre llenaban el silencio. Casi podía escuchar su voz señalando puntos de referencia, guiándome por los caminos que habíamos tomado juntos años atrás. Era reconfortante, como si él estuviera allí conmigo, fuera de mi vista. Después de una hora, me di cuenta de que algo no iba bien. Los sonidos habituales del bosque, los pájaros, el susurro de las hojas, se habían desvanecido en un silencio inquietante. No era el tipo de silencio que te hacía sentir en paz, sino el que te ponía los nervios de punta, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Me detuve, escuché, tratando de oír algo que pudiera romper la tensión, pero no había nada. Solo el suave latido de mi corazón en mis oídos. Relájate, me dije, sacudiendo la cabeza. Estás pensando demasiado. Sigue adelante. Seguí adelante, tratando de ignorar la sensación de inquietud que me recorría la columna vertebral. Aceleré el paso, concentrándome en el sendero, en la forma en que serpenteaba entre los árboles, en la forma en que la luz jugaba con las hojas de arriba. Pero cuanto más avanzaba, peor se volvía la sensación. Era como si el bosque mismo me estuviera observando. Cada árbol,
cada sombra escondiendo algo invisible. Una hora después, no me había librado de esa sensación y estaba empezando a volverme un poco loco. Seguía mirando por encima del hombro, esperando ver a alguien o algo siguiéndome, pero nunca había nada allí. Solo el sendero vacío que se extendía detrás de mí, los árboles silenciosos e inmóviles. Mi mente se llenó de posibilidades, cada una más irracional que la anterior. Intenté distraerme concentrándome en mi padre y recordando los momentos que habíamos pasado juntos en el bosque. Pero incluso esos recuerdos estaban empañados ahora, eclipsados por la creciente sensación de miedo que me carcomía las entrañas. Pensé en dar marcha atrás, pero la terquedad, o tal vez la estupidez, me impulsó a seguir adelante. Era un excursionista experimentado. Conocía esos bosques. No había nada allí que pudiera hacerme daño, ¿verdad? Entonces lo oí. Un suave crujido detrás de mí, apenas audible pero inconfundible. El corazón me dio un vuelco y me quedé paralizado, aguzando el oído para captar de nuevo el ruido. Probablemente era un ciervo o tal vez un mapache, me dije. Pero el crujido continuó, cada vez más fuerte, cada vez más cercano. Me di la vuelta lentamente, con la respiración entrecortada, y allí estaba. Un hombre, de pie a unos 15 metros de distancia, parcialmente oculto por los árboles. Era alto, de hombros anchos y aspecto rudo y curtido. Llevaba la ropa sucia, con algunos desgarros, y su rostro. No podía distinguir su rostro con claridad, pero había algo extraño en él, algo que me hizo estremecer de miedo. No estaba segura de cuánto tiempo había estado allí, observándome, pero sabía instintivamente que no pertenecía a ese lugar. La forma en que permanecía allí, inmóvil, mirándome fijamente, no era normal, no estaba bien. «Hola», grité, intentando mantener la voz firme. «¿Puedo ayudarte con algo?» No respondió. No se movió. Se quedó mirándome fijamente, con sus ojos oscuros y sin pestañear. Mi corazón latía con fuerza y un sudor frío brotaba de mi frente. Quería darme vuelta y correr, pero algo me retenía en el lugar. Un miedo primario de que si me movía, él se abalanzaría sobre mí como un depredador. «¿Qué quieres?». Intenté de nuevo, más fuerte esta vez, pero no hubo respuesta. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de una ruta de escape, pero los árboles eran demasiado espesos, el sendero demasiado angosto. Éramos solo él y yo, y el bosque vacío. Entonces, sin previo aviso, dio un paso hacia adelante. Solo uno, pero fue suficiente para sacarme de mi parálisis. Me di la vuelta y eché a correr por el sendero, con la adrenalina corriendo por mis venas. No me importaba a dónde iba, siempre que fuera lejos de él. Mi mente corría con 1000 pensamientos, cada uno más frenético que el anterior. ¿Quién era él? ¿Qué quería? ¿Por qué me estaba siguiendo? No me atreví a mirar atrás ni a disminuir la velocidad. Seguí corriendo, respirando entrecortadamente y con las piernas ardiendo por el esfuerzo. Pero por más rápido que fuera, podía oírlo detrás de mí, sus pasos cada vez más cerca, más deliberados. Después de lo que me pareció una eternidad, el sendero se bifurcó y me desvié hacia la izquierda, con la esperanza de perderlo entre la espesura. Pero mientras corría, el bosque parecía cerrarse a mi alrededor. Los árboles se volvían más espesos y la luz se atenuaba. Corría a ciegas, las ramas me golpeaban la cara y las raíces amenazaban con hacerme tropezar a cada paso. Pero no podía detenerme. No lo haría. Me tambaleé hasta un pequeño claro, con el pecho agitado y las piernas temblando de cansancio. El hombre no estaba a la vista, pero sabía que seguía ahí, en algún lugar, observando, esperando. Me desplomé contra un árbol, tratando de recuperar el aliento, tratando de pensar. El claro era pequeño, de unos 6 metros de ancho, con un solo roble enorme que dominaba el centro. Sus ramas se extendían muy arriba, bloqueando la mayor parte del cielo y cubriendo la zona con sombras profundas. El suelo estaba cubierto de hojas y ramas caídas, y el aire estaba cargado con el olor a tierra húmeda. Sabía que no podía quedarme allí mucho tiempo. Tenía que seguir avanzando. Tenía que encontrar el camino de regreso al sendero principal.
pero mis piernas se sentían como plomo y mi cuerpo se negaba a cooperar. Me obligué a ponerme de pie, usando el árbol como apoyo, y miré a mi alrededor, tratando de orientarme. Fue entonces cuando me di cuenta de que se trataba de un campamento improvisado, escondido entre los árboles del otro lado del claro. Había una pequeña tienda de campaña, desgastada y desgastada, medio derrumbada como si no la hubieran usado en meses. Cerca de allí había una vieja estufa de camping oxidada, junto con algunas herramientas y suministros dispersos. Parecía abandonado, pero verlo me llenó de inquietud. No era un campamento común. Parecía que alguien hubiera vivido allí, no solo que lo hubieran visitado. La tienda estaba desgastada, remendada en algunos lugares con cinta adhesiva, y los artículos dispersos por allí estaban todos muy usados, casi como si alguien hubiera estado viviendo allí durante mucho tiempo, escondido del mundo. Mientras me acercaba al campamento con cautela, mis ojos escudriñaban los alrededores, casi esperando que el hombre apareciera de nuevo. Pero el bosque estaba quieto, desconcertantemente silencioso. Me agaché junto a la tienda, la curiosidad luchando contra el miedo. Dudé un momento antes de abrir la solapa y revelar el interior. Lo que vi me heló la sangre. Dentro de la tienda había un montón de mantas viejas, ropa y unas cuantas latas de comida. Pero lo que me llamó la atención fueron las fotografías, docenas de ellas, clavadas en las paredes interiores de la tienda. Eran viejas, amarillentas por el paso del tiempo, algunas rotas en los bordes. La mayoría eran del bosque, de diferentes senderos, puntos de referencia, árboles, fotografías que podrían haber sido tomadas en cualquier lugar. Pero algunas eran de personas, excursionistas, campistas, todos con aspecto relajado y despreocupado, capturados en momentos espontáneos. Se me revolvió el estómago al darme cuenta de que no eran fotos al azar, sino de vigilancia. Las fotos también me resultaban inquietantemente familiares. Algunas de ellas eran de senderos por los que había caminado antes, de lugares en los que había estado. Pero lo más horroroso de todo fue la última foto que vi. Era una foto mía, de esa misma mañana, tomada justo cuando había empezado a recorrer el sendero. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y mi mente daba vueltas. Ese hombre me había estado siguiendo, observándome desde el momento en que puse un pie en el bosque. Al darme cuenta, una nueva oleada de pánico me recorrió el cuerpo. Tenía que salir de allí, y rápido. Me alejé de la tienda y casi tropecé con la raíz de un árbol en mi prisa. Mis ojos recorrieron el claro, buscando cualquier señal de movimiento, cualquier indicio de que el hombre estuviera cerca. Pero el bosque permaneció inquietantemente silencioso. Las sombras se hicieron más profundas a medida que avanzaba el día. Sabía que no podía quedarme en el claro. Tenía que seguir moviéndome. Empecé a caminar de nuevo hacia el sendero, con las piernas temblando de cansancio y miedo. Mi mente corría a toda velocidad, tratando de entender lo que estaba sucediendo. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué me estaba siguiendo? Y, lo que era más importante, ¿qué planeaba hacer? Todos los instintos de mi cuerpo me gritaban que corriera, que pusiera la mayor distancia posible entre mí y ese campamento. Comencé a correr, respirando entrecortadamente. El sendero que tenía por delante parecía interminable, serpenteando a través del denso bosque, con los árboles cerrándose a mi alrededor. Me esforcé más, ignorando el ardor en mis pulmones, el dolor en mis piernas. Tenía que volver al comienzo del sendero, a mi auto. Era mi única oportunidad. Pero mientras corría, el bosque parecía cambiar a mi alrededor. Los árboles se volvían más espesos, la maleza más densa, el camino más difícil de seguir. Era como si el propio bosque estuviera conspirando para mantenerme atrapado. Tropecé más de una vez. Mis pies se engancharon en raíces y rocas. Mi avance se hizo más lento. El pensamiento de ese hombre, en algún lugar detrás de mí, acercándose, me mantuvo en movimiento. La luz se estaba apagando rápidamente, el sol se hundía en el horizonte y dejaba el bosque en sombras profundas. La temperatura bajó y el aire empezó a enfriarse. Me di cuenta, con una sensación de desánimo, de que estaba perdiendo la luz del día. Pronto, el bosque quedaría sumido en la oscuridad y yo estaría completamente solo allí afuera, sin forma de ver hacia dónde iba.
Mi corazón se aceleraba mientras luchaba por mantener el ritmo, pero mi cuerpo estaba llegando a su límite. Entonces, más adelante, vi algo que me hizo dar un vuelco el corazón. Una cabaña vieja y destartalada, apenas visible entre los árboles. Parecía abandonada, la madera desgastada y podrida, las ventanas oscuras y agrietadas. Pero era un refugio, un lugar donde esconderse. Sin pensarlo, cambié de dirección y me dirigí hacia la cabaña, con la esperanza de que me ofreciera algún tipo de refugio. La puerta crujió con fuerza cuando la empujé para abrirla, y el sonido resonó en el bosque silencioso. El interior estaba tan decrépito como el exterior. El suelo estaba cubierto de polvo y había telarañas colgando del techo. El aire era rancio y rancio, como si nadie hubiera estado allí durante años. Cerré la puerta detrás de mí y el pestillo apenas se mantuvo en su lugar. La única luz provenía del débil resplandor del sol poniente que se filtraba a través de las ventanas entreabiertas. Me tomé un momento para recuperar el aliento, apoyándome contra la pared, con el corazón todavía acelerado. La cabaña era pequeña, una sola habitación con una cama destartalada, una mesa desvencijada y una estufa vieja y oxidada en una esquina. Había una pequeña ventana en la pared del fondo, que ofrecía una vista del bosque exterior. Crucé la habitación y miré hacia afuera, escudriñando la línea de árboles en busca de cualquier señal de movimiento. El bosque estaba oscuro ahora. Las sombras se profundizaban en la oscuridad, haciendo casi imposible ver algo. Pero no podía quitarme la sensación de que él estaba allí, en algún lugar, esperando. Intenté pensar en un plan, pero mi mente estaba nublada por el cansancio y el miedo. Mi única esperanza era esperar hasta la mañana, cuando pudiera volver a ver con claridad, y luego escapar hacia el sendero. Pero eso significaba pasar la noche en esa cabaña, sin tener idea de si el hombre estaba allí o no. Los minutos transcurrían lentamente. Cada uno de ellos parecía una eternidad. Traté de mantener la calma, de mantener mi respiración constante, pero cada crujido de la vieja cabaña me hacía saltar, con los nervios de punta. La oscuridad afuera ahora era completa. La única luz provenía de la tenue luz de la luna que se filtraba entre los árboles. Y entonces lo oí, un sonido débil, casi imperceptible, fuera de la cabaña, un suave crujido de hojas, el chasquido de una ramita. El corazón me dio un vuelco mientras me esforzaba por escuchar, con todos los músculos del cuerpo tensos. El sonido era débil, pero estaba allí. Alguien, o algo, se movía afuera. Contuve la respiración y recé para que fuera solo un animal. Tal vez un ciervo que pasaba por allí. Pero en el fondo, sabía que no era así. Los pasos se hacían más fuertes, más deliberados, acercándose a la cabaña. Mi mente corría, tratando de idear un plan. No había salida, ninguna puerta trasera, ninguna escapatoria. Estaba atrapado. Los pasos se detuvieron justo en la puerta, y oí un golpe suave, casi vacilante. Se me heló la sangre. No me moví, no respiré, esperando contra toda esperanza que quienquiera, o lo que fuera, que estuviera ahí fuera pensara que la cabaña estaba vacía y siguiera adelante. El golpeteo se escuchó de nuevo, más fuerte esta vez, más insistente. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mis manos temblaban. Sabía que no podía esconderme para siempre. Tenía que hacer algo. Lentamente, cogí el objeto más cercano que podía usar como arma. Un viejo y oxidado atizador apoyado contra la pared, cerca de la estufa. Pesaba y el metal estaba frío contra mi piel, pero era mejor que nada. Lo agarré con fuerza, con los nudillos blancos, y di un paso hacia la puerta. ¿Quién anda ahí?, grité con voz temblorosa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé allí, esperando, con el atizador en alto, listo para atacar si era necesario. Pero no hubo respuesta, ningún movimiento, solo un silencio sofocante. Me acerqué a la puerta con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. Necesitaba saber si todavía estaba allí, si se había ido o si simplemente estaba esperando a que yo hiciera algo. Extendí la mano libre y, lenta y cautelosamente, abrí el pestillo de la puerta. La puerta crujió cuando se abrió unos centímetros, lo suficiente para que pudiera echar un vistazo al exterior.
La noche era oscura, y el bosque era un vacío negro más allá del pequeño claro de la cabaña. No podía ver ni oír nada, salvo el susurro del viento entre los árboles. Abrí la puerta un poco más, esforzándome por ver en la oscuridad. Se me cortó la respiración al salir al porche, con el atizador todavía en la mano. El bosque estaba en silencio, inquietantemente silencioso. El único sonido que se oía era la sangre corriendo por mis oídos. Y entonces, sin previo aviso, una figura salió de la oscuridad y una mano me agarró del brazo, haciéndome perder el equilibrio. Grité y blandí el atizador con todas mis fuerzas, pero mi atacante era demasiado rápido y demasiado fuerte. El atizador salió volando de mi mano mientras me arrastraban al suelo, con el peso del hombre inmovilizándome. Luché, pataleé y me retorcí, pero fue inútil. Era demasiado fuerte, demasiado decidido. Vislumbré su rostro en la penumbra y se me heló la sangre. Era el mismo hombre que había visto en el camino, con los ojos desorbitados y el rostro deformado en una sonrisa grotesca. Su aliento era caliente contra mi piel cuando se inclinó hacia mí, y su voz era un susurro bajo y amenazador. «Pensaste que podrías escapar, ¿verdad?» No respondí. Estaba demasiado aterrorizado para hablar. Mi mente estaba llena de pánico. Me sujetó con fuerza, metió la mano en su chaqueta y sacó un cuchillo. La hoja brillaba a la luz de la luna, afilada y mortal. En ese momento supe que iba a morir. No había escapatoria ni rescate. Estaba solo, en medio de la nada, sin nadie que me ayudara. El miedo era abrumador, paralizante, pero algo en lo más profundo de mí se negaba a rendirse. Con una oleada de adrenalina, logré girar mi cuerpo, arremetiendo con mis piernas y tomando al hombre desprevenido. Mi pie impactó su rodilla y él gruñó de dolor, aflojando momentáneamente su agarre sobre mí. Aproveché la oportunidad, me retorcí para liberarme de debajo de él y me puse de pie. Mi mente estaba confusa, impulsada por el puro instinto de supervivencia, mientras me abalanzaba hacia el atizador que había caído a solo unos metros de distancia. Apenas logré agarrarlo antes de que el hombre volviera a estar sobre mí, pero esta vez estaba listo. Con toda la fuerza que pude reunir, hice girar el atizador, apuntando a su cabeza. El impacto fue repugnante, un golpe sordo que reverberó en mis brazos cuando el metal impactó contra su cráneo. Se tambaleó hacia atrás, aturdido, y lo golpeé de nuevo, esta vez más fuerte, poniendo cada gramo de miedo y desesperación en el golpe. Se desplomó en el suelo y el cuchillo se le escapó de las manos mientras caía. Me quedé de pie junto a él, con el atizador en alto, respirando con dificultad, dispuesto a atacar de nuevo si se movía un poco, pero no se movió. Se quedó quieto, con el pecho apenas subiendo y bajando mientras luchaba por respirar. Retrocedí, temblando, mientras mi mente luchaba por procesar lo que acababa de suceder. La realidad de todo esto me golpeó como una tonelada de ladrillos. Ese hombre había intentado matarme y yo casi lo había matado en defensa propia. El atizador se me resbaló de las manos y cayó al suelo mientras me desplomaba en el porche, con las piernas a punto de hundirse. Durante un largo rato me quedé allí sentada, temblando, con el corazón acelerado mientras intentaba calmarme. La adrenalina se estaba disipando, dejándome débil y con náuseas, mientras la enormidad de lo que acababa de suceder se apoderaba de mí. Tenía que conseguir ayuda. Tenía que encontrar una manera de salir de esta pesadilla. Pero cuando miré a mi alrededor, la oscuridad del bosque parecía más opresiva que nunca. No había forma de que pudiera regresar al sendero en la oscuridad, no después de todo lo que había sucedido. Y no había garantía de que el hombre en el suelo no se despertara y viniera a buscarme otra vez. Necesitaba pensar, necesitaba decidir qué hacer a continuación. Mis manos todavía temblaban cuando metí la mano en el bolsillo, buscando a tientas la pequeña linterna que siempre llevaba conmigo. La encendí. El haz de luz atravesó la oscuridad y alumbré el rostro del hombre. Tenía los ojos cerrados y la sangre le manaba de un corte en la frente, donde el atizador lo había golpeado. Respiraba, pero apenas. Por un breve instante, una parte de mí quiso sentir compasión por él, pero eso se ahogó rápidamente ante el miedo y la ira que me invadían. Ese hombre me había perseguido, había intentado matarme,
No merecía mi compasión. Pero sabía que no podía dejarlo allí. Si se despertaba, sería aún más peligroso. Necesitaba encontrar una forma de contenerlo, para asegurarme de que no pudiera seguirme. Mis ojos recorrieron la cabaña en busca de algo que pudiera funcionar. Allí, en la esquina, había un trozo de cuerda vieja y deshilachada, medio enterrada bajo un montón de escombros. La agarré, con las manos temblorosas, mientras ataba las muñecas y los tobillos del hombre tan fuerte como podía, asegurándome de que los nudos estuvieran bien apretados. Gimió suavemente mientras trabajaba, pero no se despertó. Lo até a una de las viejas vigas de madera de la cabaña, asegurándome de que estuviera inmovilizado. Durante todo ese tiempo estuve mirando por encima del hombro, esperando que de repente se abalanzara sobre mí, pero permaneció inconsciente, respirando superficial y dificultosamente. Cuando finalmente terminé, di un paso atrás y suspiré aliviada. Al menos ahora no podría perseguirme si se despertaba. Pero eso me dejó con la duda de qué hacer a continuación. La idea de pasar la noche en la cabaña, con él atado a pocos metros de distancia, me ponía los pelos de punta. Sabía que no podía quedarme allí, no con la posibilidad de que recobrara el conocimiento. Necesitaba encontrar una salida, llegar a un lugar seguro, pero estaba demasiado oscuro para atravesar el bosque y yo estaba demasiado exhausto para regresar a mi auto. Miré mi reloj. Las manecillas que brillaban en la oscuridad indicaban que era poco más de medianoche. Me quedaban horas antes del amanecer, y la idea de esperar tanto tiempo en la cabaña me revolvía el estómago. Consideré mis opciones, sopesando los riesgos. El hombre estaba atado, pero no había garantía de que no se despertara y de alguna manera se liberara. La cabaña parecía una trampa mortal, sin ninguna forma real de defenderme si atacaba de nuevo. Pero el bosque afuera estaba completamente oscuro, y sin una fuente de luz adecuada, corría el riesgo de perderme o lastimarme si intentaba irme. Entonces se me ocurrió una idea: mi coche. Si pudiera llegar a él, podría encerrarme dentro y esperar hasta la mañana. El coche era el lugar más seguro que se me ocurría. Una barrera de metal entre el hombre que estaba en la cabaña y yo. Pero llegar allí era la parte complicada. El comienzo del sendero estaba al menos a 1 milla de distancia, y en la oscuridad sería fácil perderse. Pero quedarme no era una opción. Cuanto más tiempo permanecía en la cabaña, más vulnerable me sentía. No podía quedarme allí sentada, esperando a que el hombre despertara. Tenía que intentarlo. Tomé la linterna, cuyo débil haz apenas atravesaba la oscuridad, y me preparé para el viaje que me esperaba. Eché una última mirada al hombre para asegurarme de que los nudos estuvieran bien asegurados, y luego salí por la puerta de la cabina tan silenciosamente como pude. La noche estaba inquietantemente tranquila. El bosque a mi alrededor estaba en silencio, salvo por el ocasional susurro de las hojas en el viento. El sendero era casi invisible en la oscuridad, pero me obligué a concentrarme, a recordar el camino que había tomado antes. Cada paso parecía una apuesta arriesgada. Los árboles se cernían a mi alrededor como centinelas. Sus ramas susurraban con la brisa. Me moví tan rápido y en silencio como pude, mientras la luz de la linterna se movía de un lado a otro por el suelo. Cada sombra, cada sonido, me ponía de los nervios, pero seguí adelante, impulsado por la necesidad de llegar a la seguridad de mi auto. Mis oídos se aguzaban para detectar cualquier señal de persecución. Pero todo lo que oía era el latido de mi propio corazón y el crujido de las hojas bajo mis pies. Los minutos se hicieron más largos y parecieron horas, mientras el sendero serpenteaba sin fin a través del bosque. Seguía mirando por encima del hombro, casi esperando ver al hombre que me perseguía, pero no había nada. Solo el bosque oscuro y vacío. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, divisé un débil resplandor entre los árboles. El reflejo de la luz de la luna sobre el metal de mi auto. Sentí alivio y aceleré el paso a medida que me acercaba al comienzo del sendero. La visión de mi auto, estacionado justo donde lo había dejado, me trajo una oleada de esperanza. Busqué las llaves en mi bolsillo, con los dedos temblando de cansancio y adrenalina. Mantuve la linterna enfocada hacia el camino que tenía por delante, y el haz de luz se movía con mis pasos apresurados mientras acortaba la distancia final. Cuando llegué al coche, lo abrí con manos temblorosas,
y abrí la puerta de golpe, prácticamente sumergiéndome en el interior. Cerré la puerta de golpe detrás de mí y la cerré con llave. El clic de las cerraduras resonó en la noche silenciosa. Estaba a salvo. Por primera vez en lo que parecían horas, me permití respirar profundamente y mi cuerpo se desplomó contra el asiento. Pero el miedo no me abandonó. Mantuve la linterna encendida, sosteniéndola en una mano mientras buscaba mi teléfono con la otra. Necesitaba pedir ayuda, que la policía viniera aquí lo antes posible. Mi teléfono estaba enterrado en el fondo de mi mochila, y mis dedos buscaron torpemente mientras lo sacaba. Finalmente, el dispositivo salió con un jadeo de alivio. Lo encendí, con el corazón acelerado, mientras esperaba que se iluminara la pantalla. La señal era débil, pero había suficiente para hacer una llamada. Marqué el 911, con las manos temblando tanto que casi se me cayó el teléfono. La línea se conectó y una voz tranquila y tranquilizadora del otro lado me preguntó: 911, ¿cuál es su emergencia? Intenté hablar, pero las palabras se me atascaron en la garganta y la emoción me quebró la voz. Hay un hombre. Logré balbucear finalmente, con la voz temblorosa. Intentó matarme. Estoy en el bosque, cerca del antiguo sendero que sale de la Ruta 9. Por favor, tienes que enviar a alguien. Sigue ahí fuera. La voz del operador permaneció tranquila y profesional, haciéndome preguntas para aclarar mi ubicación y la situación. Respondí lo mejor que pude, mientras mi mente se aceleraba pensando en los acontecimientos de la noche. El operador me aseguró que un coche patrulla estaba en camino y que debía permanecer en mi coche con las puertas cerradas hasta que llegaran. Asentí, aunque no podían verme, y colgué el teléfono. La realidad de la situación empezó a hacerse evidente. La policía estaba llegando, y yo estaba a salvo, por ahora. Pero el miedo todavía persistía, un nudo frío en la boca del estómago. ¿Y si el hombre se despertaba y de alguna manera lograba llegar a mi auto antes de que llegara la policía? ¿Y si había otros ahí afuera, escondidos en el bosque, esperando el momento adecuado para atacar? Los minutos pasaban y cada uno de ellos parecía una eternidad. Mantuve la mirada fija en la oscuridad del exterior, con la linterna en una mano y el teléfono en la otra, listo para pedir ayuda de nuevo si era necesario. La noche estaba tranquila, demasiado tranquila, y el silencio no hacía más que aumentar mi ansiedad. Entonces, a lo lejos, los vi. Luces rojas y azules destellando entre los árboles, cada vez más cerca. Sentí un gran alivio cuando el coche de policía entró en el estacionamiento del sendero y sus faros iluminaron la zona. 2 agentes salieron del coche, y sus linternas atravesaron la oscuridad mientras se acercaban a mi coche. Abrí la puerta y salí. Me temblaban tanto las piernas que apenas podía mantenerme en pie. Los agentes me miraron y entraron en acción de inmediato. Uno de ellos me ayudó a subir al coche, mientras el otro empezó a hacerme preguntas. Les conté todo, sobre el hombre del sendero, el campamento, las fotos, y cómo me había defendido y lo había atado en la cabaña. Mientras hablaba, pude ver la preocupación en sus ojos, la seriedad con la que se tomaban mi historia. Me aseguraron que encontrarían al hombre y lo llevarían ante la justicia. Uno de los oficiales se quedó conmigo mientras el otro pedía por radio refuerzos y un equipo de búsqueda para peinar la zona. Mientras estaba sentado en el coche de policía, envuelto en una manta que me había dado el agente, vi cómo llegaban más vehículos policiales, con sus luces cortando la oscuridad. Un grupo de agentes se adentró en el bosque, linternas en mano, en dirección a la cabaña donde había dejado al hombre. La espera fue agonizante. Cada segundo se alargaba mientras yo estaba allí sentado, repasando una y otra vez en mi mente los acontecimientos de la noche. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que aún no había terminado, de que de algún modo el hombre encontraría una forma de escapar, de volver a perseguirme. Pero, finalmente, la radio cobró vida. El oficial que estaba a mi lado escuchaba atentamente, con el rostro sombrío mientras transmitía la información a los demás. Habían encontrado al hombre, todavía inconsciente, pero con vida. Lo estaban deteniendo y una ambulancia estaba en camino para transportarlo al hospital. Sentí una oleada de alivio,
mezclada con agotamiento, que me invadió. Todo había terminado. El hombre que me había perseguido por el bosque había sido capturado y yo estaba a salvo. Pero aunque los oficiales me aseguraron que estaría bien, que tenía suerte de haber sobrevivido, una parte de mí sabía que nunca volvería a ser la misma. Los acontecimientos de esa noche me acompañarán para siempre. El miedo y el terror quedarán grabados en mi memoria. Siempre recordaré al hombre que me había acechado, la frialdad en sus ojos, la forma en que me había observado desde las sombras. Y siempre recordaré el momento en que me di cuenta de que, a veces, los monstruos en la oscuridad no son solo historias, son reales. Mientras el coche de policía me alejaba del sendero, el sol empezaba a asomar por el horizonte. Miré por la ventana el bosque, cuyos árboles ahora estaban bañados por la suave luz del amanecer. El mundo parecía diferente, más siniestro, más peligroso. El bosque, que antes era un lugar de paz y soledad, se había convertido en un lugar de pesadillas. Sabía que me llevaría tiempo sanar, sentirme a salvo de nuevo. Pero mientras observaba los árboles pasar, desapareciendo en la distancia, me hice una promesa a mí mismo. No dejaría que el miedo me controlara. Había sobrevivido a la noche y sobreviviría a los días venideros. Y, sin importar lo que pasara, nunca olvidaría la lección que había aprendido. Que a veces, lo más aterrador no son los fantasmas o las sombras en la oscuridad, sino las personas reales que caminan entre nosotros, escondidas detrás de rostros comunes, esperando su oportunidad para atacar. Al final, el bosque nunca volvió a ser el mismo para mí. Lo que antes era mi santuario, ahora es un recordatorio de que el verdadero peligro no siempre es visible. Porque cuando el silencio cae, nunca sabes quién o qué te está observando. En las sombras. Si lograste llegar hasta aquí, felicidades. Sobreviviste a otra pesadilla de terror. Recuerda, a veces lo más aterrador no está en lo sobrenatural, sino en lo que acecha en las sombras de nuestra vida cotidiana. Hasta la próxima, y no olvides, el miedo siempre está a la vuelta de la esquina.